En la entrevista de propuesta semanal contamos con la participación de la licenciada Gineuris Díaz. Es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, pero también, y eso es importante, en ese tema es experta en temas de seguridad. Gineuris, muy buenos días. Encantado de compartir. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días. Yo honrada de que ustedes me inviten nueva vez a este espacio Propuesta Semanal. Tenemos que invitarte al telematutino. Gracias. Y tenemos en virtual Ana Patricia Núñez, que también va a participar en la entrevista. Muy buenos días, Ana Patricia, también. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Pero, antes que nada, vamos a tomarnos 2 tacitas de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo, que nos brinda Kenia Industrias Vanilejas. Aroma y sabor que entona a cualquier hora, pero muy especialmente a esta hora de la mañana. Muy atinado, ¿eh? Sí, a las 8 de la mañana del domingo. Gineuris, vamos a comenzar con la cuestión de seguridad, porque en esta semana me parece que yo vi un decreto del presidente declarando de prioridad el asunto de la seguridad. Me parece como que ya corrió mucho el gobierno. Eso se supone que era prioridad desde la campaña, que nos hablaban de unos planes, de unas cosas. ¿Cómo tú analizarías el tema de la seguridad ciudadana en este gobierno y la reforma policial y ese decreto? Ciertamente el presidente de la República, como bien usted dice, esto debió de verse resuelto porque el presidente de la República estuvo en campaña, de hecho lo incluyó en su plan de gobierno del año 2000, cuando lo hizo en el año 2019, decía que la seguridad ciudadana inmediatamente él estuviera al mando y fuera presidente, pues lo iba a resolver, que lo iba a resolver inmediatamente dentro de su primer año. Vemos que ya en lo que ha transcurrido de gobierno, él ha admitido que el tema de la seguridad ciudadana y la reforma de la Policía Nacional no es una situación que se pueda resolver en el tiempo en el cual él había estimado. Y de hecho la reforma de la Policía Nacional, que también lo ha admitido él, aunque quizás no de manera directa, ya se había iniciado desde la gestión pasada, porque hay aspectos que están contenidos en esta reforma de la Policía Nacional que ya se habían iniciado desde el año 2013. Y fruto de esto también es la ley, aunque durante este gobierno pues ya se hizo el reglamento de aplicación. Actualmente existe una alarma en cuanto a lo que es los niveles de inseguridad en la República Dominicana. El gobierno la semana pasada y también lo hizo durante el mes de diciembre, pero específicamente la semana pasada, el Ministerio de la Presidencia, adjunto del Ministerio de Interior y Policía, hicieron un documento, ¿verdad?, que hicieron público, está en el Ministerio de la Presidencia, en la página del Ministerio de la Presidencia, donde hablan y felicitan incluso a la República Dominicana por los niveles de inseguridad, de seguridad, que estamos teniendo actualmente. Así es, hablando del año 2022, lo cual debemos aclarar, no es algo que el gobierno debería de ver como algo positivo, porque aunque los niveles de inseguridad, estamos hablando de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, disminuyó en el año 2022 respecto al año 2021, aún son niveles alarmantes. De hecho, en este informe dice el Ministerio de la Presidencia que nosotros dentro de la región ocupamos el lugar número 5, pero estamos hablando comparándonos con países como Venezuela, como México, como Colombia. Entonces también destaca este informe a países como Chile, donde la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es de 4.3 y la de República Dominicana es actualmente de 10.3, era de 11.1 en el año 2021. Pero en el año 2020, a término del año 2020, antes de este gobierno, era de 9.2 y aumentó a 11.1 en el año 2021 y 10.3 ahora en este año 2022. ¿Qué quiero aclarar con esto? Es que los niveles de inseguridad se dispararon en nuestro país en el año 2021 y fue disminuyendo un poco en el año 2022, fruto de que debemos destacar que quizás el gobierno con esta reforma de la Policía Nacional hizo algunos planes y proyectos que comenzaron a trabajar en pos de eso, pero todavía falta más. ¿Y en qué momento nos encontramos ahora en cuanto al tema de la reforma policial? La reforma policial se trató dentro del Consejo Económico y Social, se trató en esta mesa de seguridad ciudadana y reforma de la policía, pero se quedó en el limbo,
porque como tal los partidos de oposición nos retiramos de la mesa, no firmamos el documento y se hizo un documento como tal sin el consenso real de todos los organismos que participamos, de todas las organizaciones que participamos, y también en este informe final que tuve la oportunidad de estudiarlo porque fui parte de esta mesa, no estaban las cifras reales de los niveles de inseguridad, no eran las cifras reales que se expusieron en este documento, por eso nosotros de hecho no firmamos, como también el tema del fideicomiso para la reforma de la policía. Este fideicomiso no se ha tratado en el Congreso, de este fideicomiso no se habla, y desde el mismo es que se van a administrar los fondos que van a ser utilizados para la administración y todo lo que tiene que ver con los recursos de la reforma de la Policía Nacional. ¿Pero ese fideicomiso está funcionando ya o no? Este fideicomiso como tal, ¿verdad?, no ha sido aprobado directamente en el Congreso, pero existe un decreto de noviembre del año 2021 donde el presidente, mediante este decreto, creó, mejor dicho, este fideicomiso, y vemos que el comisionado ejecutivo para la reforma de la policía, el señor José Vila del Castillo, es quien está dictaminando todo lo que tiene que ver con la reforma de la policía y es incluso quien está dictaminando todo lo que se está llevando a cabo, los planes, proyectos, es quien está dirigiendo los planes y proyectos. En la red había una discusión de él con el general Brown. Así es, de hecho se dice, porque no me consta, no tengo este dato comprobado, de que la salida de verdad la sustitución del general Brown es a raíz de diferencias con José Vila del Castillo. Lo que sí es una realidad es que el comisionado ejecutivo es quien está dirigiendo tanto la reforma de la policía como todo lo que se lleva a cabo en la dirección de la Policía Nacional, incluso por encima del ministro de la Policía, de Interior y Policía. Hay una realidad también, y es que en el año 2021, por ejemplo, se compraron las body cams, se compraron también solo algunas body cams, como había prometido de hecho el gobierno, se compraron cámaras también para el Ministerio de la Presidencia, compró cámaras para asistir y dar cumplimiento a lo dictaminado en el decreto de la creación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que se hizo en marzo del año 2021 por decreto, pero estas compras no fueron licitadas. Estas compras no pasaron por el proceso de compras y contrataciones del Estado porque el fideicomiso le permite hacer estas compras aún Ese es el afán del fideicomiso. Así es. Es por eso. Así es. Entonces, en este momento en que nos encontramos llevando a cabo una reforma de la Policía Nacional que está paralizada. No vemos, que aunque el gobierno públicamente habla de resultados que no son tangibles, resultados que cuando usted ve lo que está pasando actualmente en la República Dominicana y como ve como la ciudadanía se siente insegura, no es tangible, no son reales estos datos que de hecho expone el gobierno en cuanto al tema de la seguridad. Y en cuanto a la reforma de la policía, los proyectos que están contenidos dentro del informe que se hizo en el Consejo Económico y Social no se están llevando a cabo. Sí debemos destacar que el gobierno pues ha hecho un aumento a los policías, que un aumento no el que el presidente... No los $500 aquello. Que el presidente había prometido, pero sí debemos destacar que al menos se hizo cierto aumento, como bien usted señala, no lo que el presidente había prometido, y esto es parte de esta reforma y debemos destacarlo. Ahora falta más. No podemos pedir una policía especializada, no podemos pedir una policía que lleve a cabo estudios superiores para lo que tiene que ver con garantizar la seguridad interior del país si tenemos una policía mal pagada, si tenemos una policía que no se está reformando a lo interno, porque no podemos decir que vamos a tener una nueva Policía Nacional, porque ¿qué se va a hacer con los agentes que ya forman parte de la misma, que solo saben ser policías, que solo han dedicado su vida a ser policías y que no están capacitados para llevar a cabo esta labor? Estamos conscientes de que se necesita una mejor capacitación dentro de la policía, pero debemos capacitar a los agentes que ya están, ¿verdad? Y los nuevos que ingresen también, seguirlos capacitando, pero también aumentar el salario a lo que el presidente prometió, y que de hecho entiendo que este aumento que él prometió durante el plan de gobierno, pensamos que fue después de haber hecho un estudio, porque creo que a juzgar por lo que está sucediendo, creo que el presidente pudo dar esta cifra de manera ligera, porque el presupuesto con el que cuenta la República Dominicana, y de hecho el presupuesto que está asignado al Ministerio de Interior y Policía,
no está, no es suficiente para poder tener un salario, por ejemplo, a los agentes de un salario mínimo de $500. Aunque claro, debería de hacerse un saneamiento dentro de la misma Policía Nacional para que aquellos agentes incluso asimilados que no están realizando una labor real en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, no de manera directa, pero tanto de manera indirecta, sino que quizás están haciendo otras labores por ahí. Prestado al sector privado. Exacto. Vamos a llamarlo así con claridad. Exacto. Debería de hacerse este saneamiento para poder tener un presupuesto real que sea destinado tanto a la reforma de la policía como al crecimiento de esta institución en sí, y esto podría garantizar lo que tiene que ver con la seguridad interior que tanto necesita nuestro país actualmente. Y hay una realidad también que quiero puntualizar, y es que yo había dicho, de hecho lo había hablado cuando la última vez que estuve aquí en el programa, que parte de la solución al problema de la seguridad ciudadana era el saber cuántos somos actualmente en la República Dominicana, el poder hacer un patrullaje por territorio, el poder hacer o tener cantidad de destacamentos de acuerdo a la cantidad de habitantes por territorios, el hacer policías especializadas en los territorios según la naturaleza de la localidad, ¿verdad? Esto pudo haberse logrado con el censo. Un primer paso era el censo, y sabemos que el censo fue un fracaso en nuestro país. Actualmente no se tiene una cifra estimada de cuántos somos, no se tienen resultados reales del censo que se hizo aquí en la República Dominicana, y por tanto, esto que debió de ser un paso de avance a disminuir los niveles de inseguridad y a la modernización como tal de la Policía Nacional, ya vamos en detrimento, ya va en retroceso porque no se tuvo ningún resultado. O sea, estamos paralizados en ese sentido, porque el censo como tal, que se hizo una inversión cuantiosa, no tuvo resultados reales. Miles de millones de pesos. Así es. Tenemos a Ana Patricia, vamos a ver, Ana Patricia, adelante. Claro que sí. Gineuris, ¿cómo puedes medir tú, que eres experta en temas de seguridad, lo que sería la violencia doméstica con la seguridad ciudadana? ¿Cómo se anteponen esas dos cosas? A propósito de que bien haces esa pregunta, la semana pasada la Dirección de la Policía Nacional pues hizo un informe del año pasado y comparaba, específicamente de este mes, de enero del año 2023, y comparaba que enero del año 2023 a enero del año 2022, la violencia doméstica había disminuido en un 56%. Pero hay una realidad con esos datos, y es que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en República Dominicana, y de hecho hay un informe que hizo el Observatorio Político de la Fundación Global, de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, especifica que el 84% de esta tasa, ¿verdad?, de homicidios por cada 100.000 habitantes, el 84% en el año 2021 corresponde a feminicidios y a violencia intrafamiliar. Entonces, en ese orden, nosotros cuando vemos estas cifras que de hecho expone la Dirección de la Policía Nacional, decimos de manera particular que son cifras cuestionables, porque aumentó de hecho a 8 víctimas más el año 2021 con relación al año 2020. Aún estábamos en confinamiento. Pero en este enero de 23 ha habido muchos feminicidios. Claro, por eso decimos que estas cifras son cuestionables, porque también ellos hablan en este informe que está en la página de la Dirección de la Policía Nacional, que en lo que se refiere a violencia en sentido general se ha disminuido a un 53%, donde hemos visto casos, por ejemplo, 53% la violencia en sentido general, atracos, hurtos, y 56% en cuanto al tema de los feminicidios. Pero vimos incluso a diciembre y inicios de enero específicamente, por ejemplo, casos aislados o que podemos señalarlos. Por ejemplo, el caso de la mujer que era de origen boricua, que un dominicano incluso acabó con su vida, creo que fue el 1 de enero. Y así también vemos muchos casos de feminicidios, personas desaparecidas, parejas también que han sido desaparecidas. Una pareja de La Guayiga también, que fue en estos días que no se tiene registros todavía de su paradero. También varios feminicidios que hemos visto, de hecho, en estos días que
entendemos que se contradice exactamente a lo que la Policía Nacional está especificando y que, como digo, hay datos específicos de que el año 2021, por ejemplo, aumentó a 8 víctimas más en lo que tiene que ver con los feminicidios y que el 84% de los actos de violencia que se cometen en la República Dominicana y que corresponden a esa tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes corresponden a violencia intrafamiliar y a feminicidios específicamente. Mira, yo estoy de acuerdo con todo eso y no es accidental que todas las encuestas, yo he visto encuestas ahora de enero, la primera preocupación de los dominicanos es la inflación y la segunda es la seguridad ciudadana. Así es. Con tu permiso, interesante, vamos a una breve pausa, volvemos porque además de la seguridad, Ginebra es política y es del Comité Central del PLD, así que también vamos a ver el tema político. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con la licenciada Gina Euris, quien es experta en temas de seguridad. Gina Euris, para cerrar el segmento y tocar otros temas con el tema de la seguridad, tú comentaste que la reforma de la policía, el aumento de los sueldos, una serie de pasos que son importantes para esto. Pero al final, ¿dónde está realmente el talón de Aquiles? No del gobierno, sino de la sociedad, para que estos casos, en vez de disminuir, estén aumentando cada año. Hay un tema de educación, un tema de familia, ¿qué está sucediendo? Y un tema psicológico también, es un tema psicológico y social. También. No podemos hablar... Detonado en la pandemia, sobre todo. Así es, exactamente. No podemos hablar de disminuir los niveles de inseguridad como tal, solo basándonos en el tema de los hurtos menores, raterismo, eso es parte de, pero hay un tema social, hay un tema psicológico y que de hecho, como bien tú señalas, y estoy de acuerdo con esto, es el punto que de hecho yo he venido tratando cuando hablo de lo social, es que luego de pasar esta pandemia, que prácticamente ya la hemos sobrepasado, la gente quedó con un problema social, psicológico, producto del confinamiento. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en ese sentido? Yo he dicho que me gustaría ver, es una recomendación, al Ministerio de Interior y Policía como el ente que debe garantizar la seguridad interior y pública del país, seguridad interior en sentido general, hacer campañas publicitarias incentivando a las personas a disminuir la violencia, pero a disminuir la violencia incluso entre sí. No estamos hablando solo en lo que se refiere a los casos, como digo, de raterismo, de hurto, sino incentivar a las personas a que cuando se ven en un acto violento, retroceder, porque la seguridad ciudadana, el concepto como tal, no solo se trata de robos, no solo se trata de hurtos, el concepto como tal es el garantizar la convivencia de los ciudadanos entre sí y el evitar los actos violentos entre los mismos. Por eso, el tema social es tan importante, porque cuando se dan actos violentos, aún no sea un robo, esto es inseguridad. Y en ese sentido también quisiéramos destacar el hecho de que para nosotros reformar tanto la Policía Nacional y disminuir los niveles de inseguridad, no se trata solo de verlo desde el punto de vista de lo policial, sino, como digo, desde el punto de vista de lo social. Desde dónde verlo desde el génesis del asunto. ¿Por qué delinquen? ¿Por qué en los barrios, por ejemplo, están aumentando los niveles de inseguridad y el raterismo? Esto va de la mano también con el tema económico. Yo he dicho, porque algunos especialistas sostenemos esta teoría, aunque algunos no están de acuerdo, que el tema económico es directamente proporcional al tema de la seguridad. Cuando las personas no tienen sus necesidades básicas cubiertas, en muchos casos tienden a delinquir. Y vemos países, por ejemplo, como Alemania, donde los niveles económicos, ¿verdad?, donde la economía es muy estable, los niveles de inseguridad son prácticamente niveles a niveles prácticamente cero. O sea, no totalmente cero, pero son muy mínimos, porque los niveles económicos son muy estables, prácticamente no existe la pobreza. Y en eso nos basamos, en que deberíamos de estar viendo este problema de la inseguridad desde el punto social, psicológico y desde lo económico. Y por supuesto, como dije antes de la pausa, en la República Dominicana nosotros no sabemos cuántos somos, no sabemos qué cantidad de habitantes tiene, por ejemplo, una localidad, un barrio en el Distrito Nacional específicamente. Hay barrios del Distrito Nacional que no tienen un destacamento policial y hay municipios de la República Dominicana que tienen, por ejemplo, un destacamento y tienen menos habitantes que algunos barrios del Distrito Nacional. Entonces, deberían de estar distribuidos tanto el patrullaje como
los destacamentos por cantidad de habitantes. Deberíamos de tener policías especializadas de acuerdo a la naturaleza de los territorios. No es lo mismo una policía en Jimaní que una policía, por ejemplo, en Atomayor, desde donde yo soy, porque son provincias con naturaleza diferente. No es lo mismo los policías que deben de estar patrullando, por ejemplo, en Capotillo, que los policías que están patrullando, por ejemplo, en una zona, quizás un barrio, una urbanización del Distrito Nacional de cierto nivel. Son diferentes. Debería, por ejemplo, en una urbanización tener agentes que estén encubiertos, porque a veces durante la gente camina o pasan motorizados. No es lo mismo que el patrullaje que debería de estarse haciendo, como digo, en un barrio donde quizás el movimiento es diferente. Este tipo de aspectos deberían de estar siendo tomados en cuenta, y si lo vemos en sentido general, todos son aspectos sociales. Van dentro de lo social, dentro de lo psicológico. Deberíamos de estar tratando este tema de la inseguridad de la Policía Nacional y de la reforma desde el plano económico, desde el plano social, desde el plano psicológico. Gineuri, vamos a la política. ¿Cómo va la candidatura de Abel Martínez? Dicen que no arranca, que está en tercer lugar. ¿Cómo está? ¿Y cómo está el partido? Muestra de la candidatura, de cómo va la candidatura de Abel Martínez, es que el gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, que es el gobierno, ¿verdad?, como tal, está enfocado específicamente en Santiago, en la provincia de Santiago y en el municipio de Santiago de los Caballeros. Así es, porque Abel, que es lo nuevo, no solo es lo nuevo en el PLD, sino es lo nuevo en el país, representa la verdadera renovación que ha vivido y que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana, pues está en el foco no solo del gobierno, está en el foco de todos los dominicanos de que será el próximo presidente de la República. Y como digo, fruto de esto que el presidente ha hecho una casa presidencial en Santiago, de que se ha desbordado queriendo hacer obras en Santiago, y digo queriendo hacer obras porque se han quedado todos en Picassos, en inauguraciones, se han quedado en Picassos, en eventos para inicio de obras, más no en inauguraciones, porque de hecho nosotros nos preguntamos... Picasso y Palazzo, pero no corte de cine. Así es, de hecho nos hemos quedado esperando qué va a decir el presidente este 27 de febrero, porque no tiene un año más y no tiene obras que exhibir. ¿En qué se encuentra el Partido de la Liberación Dominicana? El Partido de la Liberación Dominicana es un partido fuerte y que de hecho, como digo, se ha renovado. Este año 2021, vimos en diciembre de 2021 que entregó su padrón ya con nuevos miembros, un padrón de más de 2 millones de nuevos miembros estamos teniendo ahora nosotros como partido. Es un partido que ha unido también jóvenes, porque de esta matrícula debemos decir que alrededor del 27% son jóvenes, y de esta cantidad en total más del 60% son mujeres. Es un partido formado por mujeres y jóvenes. Miren que la muestra de eso soy yo, ¿verdad? Que pasó en el comité político debía haber más mujeres. Pero tenemos más mujeres que en años anteriores. Claro. Así también tenemos más jóvenes que en años anteriores. Como digo, es un partido renovado. Y Abel Martínez en este momento, que dicen, bueno, pues no vemos a Abel. Abel ya va para las calles. Abel se encontraba, y tanto el partido como tal, en un proceso de formar el equipo de campaña. Ya la semana pasada pues se hizo público el equipo de campaña de Abel, que va a dirigir en todas las provincias. También se conformó el equipo de campaña de la juventud, y tenemos otro equipo también que está trabajando en el plan de gobierno que Abel Martínez va a presentar a la República Dominicana y que va a ejecutar de manera responsable una vez sea el presidente de la República en el año 2024. Ana Patricia. ¿Cuáles otros planes tiene el PLD? Se habla de que quizás para poder derrotar al partido de gobierno tendrán que hacer una posible alianza. ¿Estarían ustedes dispuestos a hacer una alianza con otro partido? Bueno, dígase la fuerza del pueblo. Y si tú me permites agregar, porque queda pocos minutos, estamos a un año de las municipales. Exacto. Se dice que si la oposición va dividida, el gobierno va a arrasar. Bueno, la realidad es que nosotros como partido, que somos la primera fuerza de oposición de la República Dominicana, estamos trabajando no solo para ser la primera fuerza porque ya lo somos, sino que estamos trabajando para ganar elecciones en el año 2024 en primera vuelta. Si vamos a hacer alianza, bueno, haremos alianza con todo el que quiera hacer alianza y vaya en pro del plan de gobierno que va a llevar a cabo el Partido de la Liberación Dominicana. No estamos cerrados a hacer alianza. Haremos alianza con todo el que quiera hacer alianza con nosotros, obviamente encabezando
la boleta, el Partido de la Liberación Dominicana y Abel Martínez como presidente. Bueno, Gineuri es tremenda vocera. Así que, Gracias. qué pena no tener más tiempo, te agradecemos mucho. También Muchas gracias, Patricia. Gineuri. Te agradecemos la participación y Gracias. pronto te voy a invitar para el Telematutino 11, porque Gracias. se nos quedaron muchísimas preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Continuamos, Gracias, amables Gineuri. televidentes. Feliz día. Igual. Continuamos con Propuesta Semanal.